Hola, bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a tener la vida de un escritor que ustedes me solicitaron muchísimo en la casilla de los comentarios y es la vida de Horacio Quiroga. También vamos a tener después de este en vivo la vida de Anton Chekhov, que también ha sido otro escritor que ustedes me han estado solicitando en reiteradas ocasiones en la casilla de los comentarios. Les garantizo que la biografía que tenemos hoy les va a encantar porque la vida de Horacio Quiroga está llena de un montón de secretos, de aspectos curiosos, interesantes y estuvo muy marcada por la tragedia. De hecho, su padre va a morir cuando él tenía apenas, no llegaba ni al año de edad, cuando se le dispara un arma. Luego él, bueno, les voy a contar rápidamente, tiene algunas relaciones amorosas, se casa y la esposa se suicida. Luego él acompaña a un amigo a un duelo y mientras está limpiando el arma, esto parece una película, ¡pum!, se le dispara un tiro y sin querer mata al amigo. Y al final él termina suicidándose. Es una vida complicada, marcada por la tragedia, por la muerte. Y es como una película realmente, porque cuando yo estaba investigando la información para hacer el envío de hoy, yo decía, no puede ser, o sea, no puede ser que exista alguien que tenga tantos problemas, que se suicide la esposa. Y es más, luego se suicidaron sus 3 hijos, por lo cual les digo que realmente la vida de Horacio Quiroga es una vida muy apasionante, es una vida muy interesante, que premió sus cuentos porque él puso bastante de moda el relato de terror, porque él se inspiró en la obra de Edgar Allan Poe. Así que les va a encantar la vida de este importantísimo escritor que de hecho yo les comentaba en uno de los en vivo que tuvo una relación amorosa con Alfonsina Astorni. No fue una relación tan importante, sí fue una relación apasionada, pero no fue tan importante porque a Horacio Quiroga le gustaba mucho estar con mujeres muchísimo más jóvenes que él. De hecho, él se va a casar las 2 veces que se casó fue con una alumna. Entonces, vamos a hablar también de eso. Antes de continuar, si es la primera vez que estás viendo un video en mi plataforma educativa, te pido que por favor te suscribas a mi canal, me regales un like y compartas el link de este video en todas tus redes sociales para que más personas puedan unirse a este canal. También si deseas recibir asesorías o clases personalizadas conmigo vía Meet, lo único que tienes que hacer es irte al botón unirme al lado de suscribirme y seleccionar ahí el nivel de membresías que te conviene. Puede ser $99.99 al mes, que te da acceso a 5 horas de clases al mes, $249 que te da acceso a 10 y $399 que te da acceso a 15. También agradecer a todas las personas que envían su donativo todos los meses, específicamente gracias a Janet, al Planeta de Abraham, a Rodolfo, a Noé, a Miguel, a Hipólito, a Orlando, a Arelis y a Verónica. Si ustedes quieren enviar donativos a mi canal, lo único que tienen que hacer es unirse a los niveles de $14.99, $34.99 o $49.99. También hay un nivel súper básico de $2.49 al mes. Así que si alguno de ustedes quieren aportar a la creación de contenido de este canal, pues muchísimas gracias. Bueno, vamos a movernos entonces a la vida de Horacio Quiroga y decidí titular este ensayo El suicidio de Horacio Quiroga, la triste crónica de una muerte anunciada. Porque trágicamente toda la vida de Horacio Quiroga lo condujo inevitablemente hacia la muerte. Le van a pasar un montón de eventos muy desafortunados que harán que él siempre esté muy deprimido. Él incluso se va a ir a vivir al monte tratando de huir de esa depresión. Va a ser un hombre con un carácter muy duro, muy hosco. Va a tener una relación muy tirante con sus hijos, con sus 2 esposas. Y el suicidio va a ser algo, desafortunadamente, que siempre va a estar presente en su vida como una posibilidad real de escapar del sufrimiento y de la tortura. Y digo por desgracia porque yo creo que Horacio Quiroga no recibió el apoyo que necesitaba para solventar esas grandes depresiones que tenía. Ustedes saben que la enfermedad mental es una realidad y por desgracia él nunca fue diagnosticado, nunca recibió tratamiento, a pesar de que sí sabemos que estuvo deprimido grandes periodos de su vida. Y de hecho, al final del en vivo vamos a leer 1 o 2 cuentos de él en dependencia del tiempo que tenga, porque si hay algo que les recomiendo de Horacio Quiroga son sus cuentos, precisamente porque son breves y es fácil leer su narrativa. Él tiene cuentos para niños y cuentos para adultos. Obviamente, si ustedes quieren cuentos para niños, pues están los cuentos de la selva, que son cuentos muy sencillos,
accesibles, que son como fábulas, pero si ya son adultos y quieren incursionar más en el retrato o en el relato de terror, hay muchísimos cuentos, entre ellos la recopilación La gallina degollada y otros cuentos, que de hecho vamos a leer ese cuento hoy al final del en vivo, que les súper recomiendo, porque es el estilo de Edgar Allan Poe. Estoy pensando, de hecho, dejar algunas transmisiones para leer cuentos de Horacio Quiroga, de Allan Poe, de Chekhov. Déjenme saber en la casilla de los comentarios si les gustaría. Bueno, ¿qué les puedo decir de Horacio Quiroga? Fue un cuentista, un dramaturgo y un poeta uruguayo muy importante. Se considera uno de los maestros del cuento latinoamericano, de prosa muy vívida, naturalista y modernista. Sus relatos a menudo retratan la naturaleza con rasgos temibles y horrorosos, como enemiga de las circunstancias del ser humano, porque él se sentía muy atraído por la naturaleza. De hecho, él va a escribir muchos cuentos en una finca en la cual él vivía, y siempre es esa lucha del hombre y la mujer en su entorno, ¿no?, contra la naturaleza. Ha sido comparado con el escritor estadounidense Edgar Allan Poe, y yo también lo compararía con el escritor ruso Anton Chekhov. Tuvo una vida personal súper desgraciada, muy desgraciada, rodeada por la muerte. De hecho, siendo un bebé pequeño, perdió a su padre en un accidente, se le disparó una pistola y se mató a sí mismo. Luego presenció el suicidio de su padrastro, que se convirtió como en su padre sustituto, que quería muchísimo a Quiroga, pero él va a tener un derrame y ese derrame lo va a dejar con limitaciones físicas y mudo. Y por esa razón el padrastro se va a suicidar. Entonces, otro golpe contra su autoestima, contra su estabilidad emocional. Luego él se va a casar con una mujer muchísimo más joven que él, porque le van a gustar mucho las mujeres jóvenes. Él va a ser profesor universitario, va a tener, bueno, eso no es muy correcto, pero en fin, va a tener algunas relaciones con alumnas suyas y se va a enamorar de una de ellas, se va a casar con ella, se la va a llevar al monte, que era una finca que él había comprado porque le gustaba mucho la naturaleza, alejarse un poco de la ciudad. Y ella desafortunadamente va a entrar en una depresión postparto y se va a suicidar. Entonces, vean ustedes nuevamente, me recuerda mucho la vida de Ernest Hemingway, que también vio en su vida el suicidio como una salida a los problemas mentales que él tenía. Recordemos que el padre de Ernest Hemingway se suicidó una nieta de Ernest Hemingway, uno de sus hijos, y él también. Entonces, la vida de Horacio Quiroga es bastante similar en este aspecto a la vida de Ernest Hemingway, a pesar de que vivieron obviamente en países muy diferentes, pero tuvieron este aspecto de considerar el suicidio como una salida razonable para su época, ¿no? Y también eso lo vamos a analizar en el en vivo, porque siempre es importante que si ustedes conocen a alguna persona que está mal, deprimida, pues conseguirle ayuda, ¿no? Él mismo se terminó suicidando con arsénico cuando le diagnosticaron un cáncer de próstata en estado muy avanzado, y por desgracia años después sus hijos también se suicidaron. O sea, este tema del suicidio es algo que me tiene asustada porque realmente marcó toda su vida, ¿no? Su padrastro, su esposa, sus hijos. Habría que hacer un análisis de cuál era la predisposición genética que evidentemente había en la familia de Horacio Quiroga, porque ustedes saben que normalmente el suicidio es algo que ha aparecido en generaciones anteriores. Entonces, él fue una generación que experimentó el suicidio, luego sus hijos también. Entonces, es un tema pues que siempre está transversal en su vida. Y por eso también se ve que su vida va hacia la muerte. Por eso sus relatos son todos de tragedia, de muerte, de asesinatos, ¿no? Una escritura bastante escabrosa, y por eso les digo que sus cuentos definitivamente, los de adultos, son de terror. Vamos a leer hoy uno. Y obviamente esta es la vida de un escritor que tuvo una vida oscura y agobiada por la muerte, pero también es la vida de un genio literario que yo creo que pudo canalizar sus depresiones, sus problemas afectivos a través de sus cuentos, a través de su literatura. Y creo que la literatura, lo mismo que pasó con Ernest Hemingway o con Virginia Woolf, lo protegió durante mucho tiempo de los instintos suicidas que desafortunadamente él tenía. Bueno, hablemos un poquito de sus padres, de dónde nació. Horacio Silvestre Quiroga Forteza nació el 31 de diciembre de 1878 en la ciudad del Salto, Uruguay, en el noreste del país, sobre el río Uruguay.
Fue el cuarto hijo del matrimonio de Prudencio Quiroga y de Pastora Forteza. Por parte paterna descendía del caudillo riojano Facundo Quiroga. Y este tema del caudillismo va a ser importante porque el mismo Quiroga va a comprar una hacienda y él va a ser conocido como el patrón, ¿no? Entonces, también este tema de sus orígenes, que no era una familia pobre, tampoco rica extraordinariamente, pero sí una familia más bien de clase media, y él se va a volver un hacendado, ¿no? Su padre fallece cuando él tenía tan solo 2 meses de edad, cuando se fue a una jornada a cazar en la selva y al bajar de una embarcación tropezó y accidentalmente se le disparó la escopeta que llevaba. Fue un evento muy traumático que desde ese momento marcaría la vida de Horacio Quiroga para la tragedia, ¿no? Siempre le van a pasar estos accidentes, va a estar muy rodeado por la muerte, ¿no? En 1891, la madre de Horacio Quiroga, Pastora Forteza, se casa con Mario Barcos, quien se convierte en el padrastro de Horacio Quiroga y que adopta a Horacio como si fuera su hijo. De hecho, adoraba mucho al niño. Pero ya cuando Horacio tenía 18 años, él sufre un derrame cerebral en 1896 que lo dejó desafortunadamente semiparalizado y mudo. El padrastro entra en una gran depresión, por lo cual se suicida disparándose en la boca con una escopeta, justo cuando Quiroga estaba entrando en la habitación. Él recuperaría algunos de estos aspectos biográficos en algunas de sus novelas y en sus cuentos. De hecho, hay un cuento que se llama El Hijo, donde él recrea el asesinato de su padrastro. No idéntico, pero sí similar. La escena obviamente se le marcó a fuego, produciéndole una fijación por la muerte, por el suicidio, que luego veríamos en la construcción de muchos de los personajes de sus cuentos y que lo haría considerar la muerte como una forma válida para evadir el sufrimiento. Salida que desafortunadamente él mismo tomaría al final de su vida. Les comentaba que le diagnosticaron un cáncer de próstata en estado muy avanzado. Él estaba ya con terribles dolores, se sentía muy mal. Los médicos le dijeron que estaba tan avanzado el cáncer que ya era inoperable y como él estaba sufriendo grandes dolores, él se suicida con arsénico. Bueno, hizo sus estudios en Montevideo, la capital de Uruguay, hasta que terminó el colegio secundario. Estos estudios incluyeron formación técnica en el Instituto Politécnico de Montevideo y general en el Colegio Nacional. Y ya desde muy joven mostró mucho interés por la literatura, la química, la fotografía, la mecánica, el ciclismo y sobre todo por la vida del campo, que creo va a ser algo muy importante porque siempre en sus cuentos, o casi siempre, va a estar la presencia fuerte de la naturaleza. A esa temprana edad fundó la Sociedad de Ciclismo de Salto porque le gustaban mucho los deportes y viajó en bicicleta desde Salto hasta Paysandú, con un trayecto de 120 kilómetros. En esa época pasaba larguísimas horas en un taller de reparación de maquinarias y herramientas y por influencia del hijo del dueño empezó a interesarse por la filosofía. Se autodefiniría como franco y vehemente soldado del materialismo filosófico. Simultáneamente también trabajaba, estudiaba y ya colaboraba con artículos en publicaciones como La Revista y La Reforma. O sea que desde muy joven él tuvo claro que le gustaba mucho la literatura. Tal vez no que se iba a dedicar exclusivamente a la literatura, porque ustedes se imaginan que en Uruguay, bueno, como en todos los países latinoamericanos, es muy difícil vivir de la literatura. Pero sí fue una actividad a la cual él le dedicó mucho tiempo y trató de dedicarse lo más posible a la literatura, pero obviamente con otras actividades que le generaran ganancias económicas, porque él, como les digo, no venía de una familia rica, sino era más bien una familia de clase media. De hecho, aún conservamos su primer cuaderno de poesías que contiene 22 poemas de distintos estilos, escritos entre 1894 y 1897, aunque realmente Quiroga ha llegado al día de hoy gracias a sus cuentos. De hecho, no sé si ustedes lo saben, él escribió también algunas novelas, pero indudablemente donde Horacio Quiroga triunfó y que le ha traído fama y reconocimiento mundial ha sido a través de sus cuentos breves. Son excelentes, se los ultra recomiendo. Además es un escritor muy accesible porque sus cuentos son de 3 páginas. Entonces es muy fácil sumergirse
en el universo de Horacio Quiroga, porque no es como leerte La Guerra y la Paz de León Tolstoy, que son 1800 páginas, no es Crimen y Castigo, tampoco de Fyodor Dostoyevsky, sino que son obras muy cortas, por tanto muy amigables, ¿no?, para el lector nuevo. Si ustedes han leído algún cuento de Horacio Quiroga, déjenme saber en la casilla de los comentarios cuál y qué enseñanza moraleja les dejó. Durante el carnaval de 1898 conoció a su primer amor, que se llamaba María Esther Juyoska, quien le inspiraría dos de sus obras más importantes, Las Sacrificadas y Una estación de amor. Pero la familia de esta muchacha no apoyaba la relación entre Horacio y María, porque entre ellos había una gran diferencia de edad. Además, la muchacha era de origen judío y Quiroga no. Así que ellos terminaron separándose. Esto a él le dolió mucho, lo deprimió, y de este periodo van a nacer también más poemas. Aunque, como les digo, si van a leerse algo de Horacio Quiroga, yo me iría directamente a los cuentos. Los poemas se disfrutan, no son malos, pero realmente sus cuentos son mejores. En 1899 fundó la revista de Salto. Después del suicidio de su padrastro, decidió invertir la herencia que éste le había dejado, porque recordemos que tenían una muy buena relación, en hacer un viaje a París. De hecho, estuvo 4 meses en París, sin embargo, las cosas no salieron como había planeado, porque París era una ciudad muy cara, lo sigue siendo, y él mismo, que había partido en Montevideo en primera clase, tuvo que volver en tercera, andrajoso y hambriento, con una barba negra, que de hecho sería característico de su físico, porque era un hombre alto, delgado, barbudo, y así prácticamente se va a mantener invariable a lo largo del tiempo, ¿no? Resumió los recuerdos de esta experiencia en París en Diario de un viaje a París, publicado en 1900. En esta época era muy común que los escritores hicieran viajes y publicaran obras relatando cómo habían sido estos viajes. Entonces él no sería la excepción. Era algo que hicieron muchísimos escritores, el mismo Thomas Mann, lo hizo también Honoré Balzac. Era algo que se estilaba Alejandro Dumas, hacer viajes como para hacerse hombre, decían en esa época, y conocer un poco de mundo, ¿no? Al volver a su país natal, Quiroga reunió a Federico Ferrando, Alberto Brinoli, Julio Faurreche, Fernández Saldaña, José María Delgado y Asdrúbal Delgado, y fundó con ellos lo que se conoció como el Consistorio del Gay Saber, una especie de laboratorio literario experimental donde todos ellos probarían nuevas formas de expresión y preconizarían los objetivos modernistas de su generación. O sea, era una institución de literatos donde todos ellos incursionaban escribiendo poemas, novelas, cuentos. Pese a la corta existencia de la institución, el consistorio presidió indudablemente la vida literaria de Montevideo en ese momento, y las polémicas que se generaban dentro del grupo permeaban la literatura que había en ese momento. El consistorio del Gay Saber fue uno de los cenáculos de Montevideo, junto con la Torre de los Panoramas, que era otra institución literaria. Estos lugares eran el centro de reunión de varios escritores y pensadores del siglo XX. El consistorio se desarrolló entre 1900 hasta 1902, vea que solo vivió 2 años, en una pensión donde Quiroga alquilaba una habitación en Montevideo. En ese momento él no tenía mucho dinero, pero quería dedicarse a la literatura, ayudaba a veces a sus compañeros también en sus publicaciones. Entonces trató durante un tiempo de insertarse en la vida literaria, pero realmente, hay que decirlo, era de manera muy precaria, porque ninguno de ellos tenía suficiente dinero ni para financiar sus publicaciones ni para autosostenerse. Por eso en algún momento de su vida él va a decidir convertirse en dueño de finca y se va a mover con su familia al campo, de hecho para generar algún ingreso económico. Y eso en cierta manera va a ser bastante fatal, porque a la esposa de él no le va a gustar esto, y es cuando ella desafortunadamente decide quitarse la vida, ¿no? Bueno, Emí Rodríguez Monegal manifestó que Quiroga, luego de su residencia en Salto, partió a la capital a vivir un tiempo con Julio Jaurreche en una casa de pensión situada en la calle 25 de Mayo del 118, con la esperanza de que podía triunfar en la literatura y dedicarse solamente a escribir. Su amigo desde la adolescencia, Alberto Brinoli, vivía también cerca de allí, y con otros escritores como Asdrúbal y José María Fernández Saldaña restauraron el viejo grupo de amigos, al que se sumó un primo que se llamaba Federico Ferrancho.
Y en la habitación que compartía con Jauretche, fundó Quiroga este famoso consistorio, ¿no? Que era un lugar destinado a que los escritores se reunieran, se compartieran sus obras y se retroalimentaran. Fue su tercer cenáculo literario, ya había fundado otro, y fue bautizado por Fernando, inspirándose en las agrupaciones poéticas provinciales. La alegría que le provocó la aparición de su primer libro, Los arrecifes de coral, se vio opacada por la trágica muerte de dos de sus hermanos, Prudencio y Pastora, víctimas de la fiebre tifoideo. Ese mismo año, su amigo Federico Ferrando, quien había recibido malas críticas del periodista Germán Papini Sass, le dijo a Quiroga que él deseaba batirse en duelo con este periodista. Horacio creo que no dimensionó que esto se podía complicar mucho y le dijo que sí, pero yo te acompaño y te llevo las armas y todo lo demás. Entonces, Horacio, preocupado por la seguridad de su amigo, se ofrece de manera trágica, porque de nuevo, ¿no? La tragedia, no sé si él la buscaba, la perseguía, le llegaba, o sea, a este hombre le pasó de todo. Se ofreció a revisar y limpiar el revólver antes que fuera utilizado en la disputa. Pero como Horacio Quiroga no tenía tanta habilidad en el manejo de las armas, mientras inspeccionaba el arma se le escapó un disparo. Y de hecho esto es cierto porque Horacio fue a prisión, afortunadamente había testigos que contaron todo lo que ha pasado. Entonces se le dispara la pistola con tan mala suerte que le da en la boca a Federico. O sea, sí, Horacio Quiroga mató accidentalmente a su mejor amigo, que murió instantáneamente, obviamente por el disparo. Bueno, se armó un escándalo, llegó la policía, Quiroga estaba desesperado, vuelto loco. Se lo llevaron a prisión, lo sometieron a un interrogatorio, estuvo en la cárcel un tiempo, hicieron una larga investigación, pero a los 4 días lo liberaron porque se dieron cuenta que realmente había sido un accidente, o sea, no había sido nada planeado, había sido un homicidio involuntario y afortunadamente había personas que lo pudieron declarar. Pero esto también va a afectar mucho emocionalmente a Horacio Quiroga porque lo va a hacer arrastrar esta muerte, ¿no? Él va a pensar, bueno, mi padre se disparó a sí mismo y murió, luego mi padrastro hizo lo mismo, luego yo sin querer maté a un amigo. Entonces vean ustedes cómo hay alrededor de su vida una serie de elementos que indudablemente confluyeron a impulsarlo a él a tomar también esa dramática decisión, ¿no? Que me parece algo de miedo. La culpa por la muerte de su compañero literario llevó a Quiroga muy triste a disolver este consistorio, este círculo de literatos, y decide muy triste abandonar Uruguay para mudarse a la Argentina. Se va a otro país porque ya no quiere estar en Uruguay, porque todo le recuerda la muerte de su amigo, la muerte accidental, pero al fin y al cabo es una muerte. Cruzó el Río de Plata en 1902 y fue a vivir con María, otra de sus hermanas, a la selva. En Buenos Aires, el artista alcanzará su madurez profesional, que llegaría a su punto culminante durante sus largos periodos en la selva en Río del Plata. Además, su cuñado lo inició en la pedagogía y le consiguió trabajo bajo contrato como maestro en las mesas de examen del Colegio Nacional de Buenos Aires. Entonces él comienza a hacer en cierta manera una nueva vida, va a comprar una finca, va a trabajar como profesor y poco a poco, en teoría, va a comenzar a salir de su depresión. Bueno, sabemos que nunca salió de ella y que más bien fue una depresión muy complicada, que cada vez se le fue empeorando más porque estuvo sin tratamiento. Ya designado como profesor de castellano en el Colegio Británico de Buenos Aires en marzo de 1903, en junio de ese mismo año se convierte también en fotógrafo experto, porque tal vez ustedes no saben esta faceta de Horacio Quiroga, pero era muy buen fotógrafo, tomaba fotos de la selva y las vendía. De hecho, hay libros que son recopilaciones de las fotografías tomadas por Quiroga. Y Quiroga, que era muy amigo de otro escritor, de Leopoldo Lugones, hacen una expedición a Misiones, que era una selva financiada por el Ministerio de Educación, en la que Lugones planeaba invertir unas ruinas de las misiones, donde Lugones planeaba investigar, unas ruinas de las misiones jesuíticas en esa provincia. Y la excelencia de Quiroga como fotógrafo hizo que Lugones aceptara llevarlo y el uruguayo pudo documentar en imágenes ese viaje de descubrimiento de la selva, ¿no? Que siempre fue algo que le atrajo mucho, la naturaleza, los animales, no estando en Uruguay, sino en Argentina, donde él se va a sentar y ahí él finalmente va a morir. Al regresar a Buenos Aires, luego de su fallida experiencia en el Chaco, Quiroga abrazó la narración breve, ¿no? Él había
tratado de escribir novelas, pero no se le daba muy bien la novela. Había escrito algunos poemas de esa época cuando conoció a Alfonsín Storni, con quien tuvo una relación muy breve, muy fugaz, pero que sí fueron amantes, o sea, a lo largo de mucho tiempo, aunque nunca la consideró como una pareja factible porque pues ella era mucho mayor que él. Fue así como en 1904 publicó el libro de relatos El crimen de otro, fuertemente influenciado por el estilo de Edgar Allan Poe, que fue reconocido y elogiado, entre otros, por José Enrique Rodó, aunque no por José Luis Borges, que decía que Quiroga no escribía bien. Obviamente a mí me encanta la obra de Borges, considero que Horacio Quiroga es un gran escritor, pero bueno, ustedes saben que muchas veces entre los escritores hay celos, disputas personales, y la realidad es que Horacio Quiroga no se llevaba con José Luis Borges. Estas primeras comparaciones con Edgar Allan Poe obviamente nunca molestaron a Quiroga. Él admiraba la obra de Edgar Allan Poe y obviamente le encantaba que lo compararan con él, y siempre decía que Poe había sido su mejor maestro, porque cuando él decide incursionar en el relato breve, para incursionar en algo que tú no conoces tienes que leer obras similares. Entonces él comenzó a leer los relatos de terror de Edgar Allan Poe y se quedó fascinado con su estilo, y es así cuando él decide que también va a escribir relatos cortos de terror, de horror, de muerte. Son tremendos esos relatos, dan miedo. Y es increíble porque él también tiene unos cuentos, los cuentos de la selva, que tal vez alguno de ustedes lo ha leído, déjenmelo saber en la casilla de los comentarios, que son cuentos para niños, porque él escribió cuentos a sus hijos. Pero tiene otros cuentos que son cuentos de verdadero horror, o sea, que de hecho vamos a leer uno al final para que ustedes vean ese relato de terror, ¿no? Que le encantaba tanto y que él manejaba muy bien, sobre todo cuando alcanza su madurez literaria, porque cada vez se volvieron más crudos, pero también más elegantes y con prosa más trabajada. Durante 2 años trabajó en varios cuentos, entre ellos de terror rural, también va a construir algunas historias para niños. Estas historias están normalmente poblados por animales que hablan y piensan sin perder las características naturales de su especie, o sea, son fábulas. Y a esta época pertenece la novela breve Los Perseguidos, producto del viaje con Leopoldo Lugones a la selva misionera hasta la frontera con Brasil, y El Almohadón de Pluma, publicado en la revista argentina Caras y Caretas en 1905, que llegó a publicar 8 cuentos de Horacio Quiroga al año. O sea que era un escritor prolífero, o sea que de verdad se dedicaba a su labor literaria, pero que no podía vivir de ella. Entonces por eso es que él tenía que hacer algunas actividades económicas, trabajar como profesor, luego va a comprar terrenos y se va a volver el patrón porque va a ser dueño de una finca y va a cultivar la tierra, ¿no? O a contratar personas que la cultiven. A poco de comenzar a publicar en esta revista que se llamaba Caras y Caretas, Quiroga se convirtió también en colaborador famoso y prestigioso de varias revistas internacionales, y mucha gente lo buscaba porque él hacía colaboraciones, escribía artículos periodísticos, críticas de obras literarias y por supuesto por sus cuentos. En 1906 Quiroga decidió volver a su amada selva y, aprovechando las facilidades que el gobierno ofrecía para la explotación de las tierras, logró comprar una chacra en 1805, en 1906, compró una chacra de 185 hectáreas en la provincia de Misiones, sobre la orilla del Alto de Panamá, y comenzó a hacer los preparativos destinados a vivir allí mientras enseñaba castellano y literatura. O sea, él se dio cuenta muy pronto que era muy difícil vivir solamente con su labor como literato. Entonces va a decidir que se va a hacer un finquero. Además que él le atraía mucho la naturaleza, eso lo podemos ver en su obra, que siempre la naturaleza está presente, esa naturaleza dura, los animales, la tragedia de la selva, la rudeza de la vida del campo. Era algo que a él, no sé por qué, porque en realidad yo soy una mujer de ciudad y a mí no me gusta mucho el campo, pero a él le encantaba, o sea, le encantaba esa selva sin control, llena de peligros, y esta selva va a inspirar muchísimas de sus obras literarias. Durante las vacaciones de 1908, el literato se traslada entonces a su nueva propiedad, construye las primeras instalaciones y comenzó a edificar el bungalow donde se establecería. De hecho, actualmente la casa de Quiroga es un museo, pero es muy difícil llegar a ella precisamente porque está muy metido en la selva.
Se enamora además en esta época de una de sus alumnas, la adolescente Ana María Cires, a quien le dedica su primer novela titulada Historia de un amor turbio, y Quiroga insiste en la relación a pesar de la evidente oposición de los padres de la alumna debido a la gran diferencia de edad que había entre ellos, porque en ese momento ya tenía 17 años y Quiroga ya tenía más de 30. Sin embargo, insiste y por fin obtiene el permiso para casarse y llevársela a vivir a esta finca, a Misiones, para que con ella hacer una vida, ¿no? Tener hijos, estaba enamorado de ella. Los suegros de Quiroga estaban preocupados por los riesgos de la vida salvaje, porque Misiones, no se piensan ustedes que es un lugar donde hay 2, 3 árboles, no, estamos hablando de la selva, o sea, de verdad, no se podía llegar a la casa que había hecho construir Quiroga fácilmente, porque había mucha maleza, muchas ramas, ni siquiera entraban los carros. Entonces la familia pues no estaba muy convencida, así que deciden trasladarse con la hija y con su yerno a esta finca en Misiones. Y así pues el padre de Ana María, su madre y una amiga de esta se instalan en una casa cercana a la vivienda del matrimonio Quiroga para estar cerca y apoyar a la niña por si salía embarazada, como efectivamente pasó. Un año después, en 1911, Ana María dio a luz a su primera hija, Egle Quiroga, en su casa en la selva. De hecho, fue un parto complicado porque no había ni médicos en esa región y durante ese mismo año el escritor comenzó la explotación de sus yerbatales en sociedad con un amigo suyo, Vicente Gonzalvo, y al mismo tiempo fue nombrado juez de paz. O sea, fue nombrado funcionario encargado de mediar en disputas menores, celebrar matrimonio. O sea que Quiroga en la selva tenía una posición jerárquica superior al resto de los aldeanos, los campesinos que vivían ahí. De hecho, él era un poco despótico y no lo digo para hablar mal de él, pero bueno, Quiroga tenía una personalidad muy dura. O sea, era una persona muy fuerte y aunque sí le pagaba muy bien a sus trabajadores, porque hay un documental sobre Quiroga muy bueno que está en YouTube, buenísimo el documental, donde se le hacen entrevistas a personas que conoció a Quiroga. Él decía que a los empleados siempre había que pagarles bien, o sea, era de los patronos de esa selva, porque había varias fincas de los que pagaba mejor, pero también era un hombre con un carácter muy fuerte y cuando alguno de los hombres que trabajaban para él se equivocaba, les cobraba el error en forma de dinero. O sea que esto nos da una idea también de esa personalidad tan dura. Eso también lo llevó a tener muchos problemas con sus 2 esposas, al punto que su segunda esposa ya no lo aguantó y lo abandonó. Y lo abandonaron también sus hijos, por este difícil carácter que tenía Horacio Quiroga. Al año siguiente nació su hijo menor, Darío, y en cuanto los niños aprendieron a caminar, Quiroga decidió ocuparse personalmente de su educación. Y aquí viene algo muy triste que yo creo que nos hace entender por qué los hijos de Quiroga tomaron una decisión tan extrema de suicidarse ellos también, porque no solo es Quiroga, no solo fue su primera esposa, sino que sus hijos también cometieron suicidio. Y es que desde muy pequeños Quiroga los acostumbró al monte y a la selva, los exponía constantemente al peligro. Un peligro manejado, pero para que ellos fueran capaces de desenvolverse solos y de salir de cualquier situación. Quiroga era capaz de dejarlos solos en la jungla por la noche o de obligarlos a sentarse al borde de un alto acantilado con las piernas colgando en el vacío para hacerlos hombres fuertes, ¿no? Nuevamente, que es un concepto muy extraño de la formación. Esto obviamente debe haber horrorizado a los niños. La hija de Quiroga aprendió a criar animales silvestres, el hijo aprendió a usar la escopeta, a manejar una moto, a navegar solo en una canoa, porque Quiroga consideraba que a los niños no se le podía dar cariño, mimo, sino que los padres tenían que formar a los niños en la dureza de la vida, en la rudeza. Pero usted se imagina un niño de 5 o 6 años abandonado en la selva en la noche, o sea, debe haber sido algo horrible, sinceramente. Este estilo de crianza tan brutal horrorizaba a su esposa, quien no entendía por qué Quiroga era tan duro con los niños. No les pegaba, pero sí les ocasionaba estos constantes traumas. Ustedes saben lo que es poner un niño al borde de un acantilado, o sea, se me da locura. Realmente yo creo que Quiroga tenía serios problemas mentales y
Me parece una gran pena que nunca haya recibido tratamiento, sobre todo porque esta enfermedad mental que él tenía, que probablemente haya sido un trastorno bipolar o un borderline, ahora sabemos que se le fue reproduciendo y empeorando a lo largo de toda su vida. De hecho, dato nada menor, lo que les comentaba, que ambos niños se suicidaron cuando se hicieron adultos. Y ellos dijeron que en parte esto había pasado por los maltratos a los que los había sometido su padre. De hecho, Ana María, que era la primera esposa de Quiroga, no aprobaba esta manera dura y hosca de criar a los niños. Ellos tenían constantes discusiones, además ella no se sentía cómoda en la selva. Era como yo, una mujer de ciudad, ya no quería vivir en el campo, y comenzaron a haber constantes discusiones entre ellos hasta que en una noche de desesperación Ana María Cires se suicidó ingiriendo un sublimado que empleaba Quiroga en el revelado fotográfico, que le provocó una terrible agonía de 8 días en que fue atendida por Horacio y por su familia, que recordemos que se había mudado con ella, pero esto fue algo terrible. O sea, yo siento que esto él lo terminó de quebrar, quedó muy afectado y de hecho va a sufrir una especie de estrés postraumático, por lo que él va a tratar de borrar ese evento de su vida y nunca va a volver a mencionar el nombre de su primera esposa, ¿no? Como una manera de canalizar o mal canalizar este dolor. Pero en cierta forma esta era la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Porque ya veíamos que la tragedia lo iba persiguiendo, no recibía ayuda, pasaron muchas cosas a su alrededor que lo llevaron a la tragedia. Tras el suicidio de su joven esposa, Quiroga se trasladó con los 2 niños a Buenos Aires, donde recibió un cargo de secretario contador en el Consulado General Uruguayo en esa ciudad. A lo largo del año de 1917 habitó con los niños en un sótano en la avenida Canning, alternando sus labores como diplomático con la instalación de un taller en su vivienda y el trabajo en muchas otras historias, relatos siempre cortos, que iban siendo publicados en prestigiosas revistas de su país y de otros países. La mayoría de ellos fueron recopilados por Quiroga en varios libros. El primero fue Cuentos de amor, de locura y de muerte, que publica en 1917, donde había recopilado gran cantidad de sus cuentos. La redacción del libro le había sido solicitada por el escritor Manuel Galvez, responsable de la Cooperativa Editorial de Buenos Aires, y el volumen se convirtió de inmediato en un enorme éxito editorial, éxito entre la crítica, y consolidó a Quiroga como el verdadero maestro del cuento latinoamericano. Al año siguiente se estableció en un pequeño departamento de la Caña Agüero, al tiempo que apareció su celebrado Cuentos de la Selva, que era una colección de relatos infantiles protagonizados por animales y ambientados en la selva misionera, que de hecho él le había escrito a sus hijos. Quiroga dedicó el libro a los niños, que siempre lo acompañaron durante este periodo de pobreza, en el húmedo sótano de 2 pequeñas habitaciones donde solo había cocina-comedor. Por tanto, podemos decir que Quiroga tuvo 2 líneas como cuentista: el relato corto tipo fábula para los niños y el relato corto de terror para los adultos. Y este relato de terror para los adultos es literalmente de terror. Me recuerda muchísimo a Edgar Allan Poe. Claro que era un admirador de Edgar Allan Poe, porque se ve siempre el miedo, la oscuridad, la sombra, la muerte, o sea, lo que siempre aparece en sus cuentos. Tiene 2 importantes ascensos en el escalafón consular. Primero es ascendido a cónsul del distrito de segunda clase y luego a cónsul adscrito. Y en ese momento llegó también un nuevo libro de cuentos, El Salvaje, que publiqué en 1919. Al año siguiente, siguiendo la idea del consistorio, funda la agrupación Anaconda, que era un grupo de intelectuales que realizaba actividades culturales en Argentina y también en Uruguay. Su única obra teatral, llamada Las Sacrificadas, se publicó en 1920 y se estrenó en 1921, año en que salía a la venta Anaconda y otros cuentos, que era otro libro de cuentos que él había sacado, porque siempre estaba sacando nuevos cuentos, entonces sacaba otras ediciones de cuentos. El diario argentino La Nación comenzó también a publicar sus relatos, que a estas alturas gozaban ya de muchísima popularidad. Colaboró también en la novela semanal y entre 1922 y 1924
Quiroga participó como secretario de una embajada cultural en Brasil, cuya Academia de Letras lo distinguió especialmente, y de regreso vio publicado su nuevo libro El Desierto, que también fue un éxito. Por mucho tiempo el escritor se dedicó también, no sé si ustedes lo saben, a la crítica cinematográfica, teniendo a su cargo la sección correspondiente de la revista Atlántida, El Hogar y la Nación. También escribió el guión para un largometraje, La Jandada Florida, que no llegó a filmarse, pero a él le encantaba el cine, o sea, le gustaba muchísimo. Poco tiempo después fue invitado a formar una escuela de cinematografía. El proyecto iba a ser financiado por algunos inversionistas rusos, contaría con la inclusión de Arturo Esemón, de Arnulfo y otros, pero el proyecto no prosperó, aunque a él le encantaba el cine y siempre decía que el cine iba a ser la forma de arte más popular de su época, ¿no? Y obviamente que actualmente lo es, ¿no? Poco después, Horacio regresó a Misiones, a esa finca, recordemos, terrible, en la cual había perdido a su esposa. Él se había ido mucho tiempo, estaba muy traumatizado con el suicidio de su primera esposa, pero en esta ocasión había conocido a otra joven de 17 años, Ana María Palacio. Quiroga intentó convencer a los padres de que la dejasen ir a vivir con él a la selva. La negativa de estos y el consiguiente fracaso amoroso inspiró el tema de su segunda novela, Pasado Amor, que publicó en 1929. Finalmente, cansados ya del pretendiente, los padres de la joven la llevaron lejos, la sacaron del país y Quiroga se vio obligado a renunciar a este amor, ¿no? Ese fue también un aspecto en su vida personal que también lo deprimió porque trató de rehacer su vida con esta muchacha y no se pudo. En una parte de su vivienda, Horacio instaló un taller en el que comenzó a construir una embarcación que bautizaría La Gaviota, que era una canoa en la cual él se montaba y hacía largos viajes en la selva. Para que ustedes se den una idea de lo inhóspito que era el lugar, o sea, el hombre tenía que andar en canoa. Bueno, no sé, a mí me gusta mucho la ciudad, realmente es que el campo no me gusta, pero asumo que a él le encantaba el silencio de la naturaleza, el contacto con los animales, no era algo que a él le gustaba mucho. En su casa, ahora convertida en astillero, fue capaz de concluir esta obra y puesta ya en el agua, esta canoa, él la piloteaba, ¿no?, en el río y le encantaba eso. También se iba con sus hijos y eran paseos que él disfrutaba mucho, pero no creo que sus hijos, porque estaban aterrados en esa selva. A principios de 1926, Quiroga volvió a Buenos Aires y alquiló una quinta en el partido suburbano de Vicente López. En la cúspide misma de su popularidad, una importante editorial le dedicó un homenaje, del que participaron figuras literarias como Artura Capdeville, Baldomero Fernández, Benito Lynch y otros escritores importantes como Armando Alonso, Donoso y Luis Franco. Además, amante de la música clásica, Quiroga asistía con frecuencia a los conciertos de la Asociación Wagneriana, afición que alternó con la lectura incansable de varios textos técnicos y manuales sobre mecánica, física y manualidades, ¿no?, porque le gustaba todo lo que se hacía con las manos. Para 1927, Horacio había decidido criar y domesticar animales salvajes mientras publicaba su nuevo libro de cuentos, Los Desterrados, que se considera el más logrado. Quiroga ya había fijado los ojos en quien sería su último y definitivo amor, la señorita María Elena Bravo, que era una compañera de escuela de su hija Egle, que sucumbió obviamente a sus encantos. Entre ellos había una gran diferencia de edad, pero en ese momento Horacio Quiroga ya era muy famoso y bueno, obviamente él le mandaba poemas y ella se terminó enamorando, ¿no? Ella no alcanzaba ni siquiera los 20 años y ya Quiroga estaba rondando los 50. Esto también, aquí quiero hacer un gran paréntesis, es algo que me llama mucho la atención, que siempre Quiroga estuvo en busca de la eterna juventud. De hecho, solamente anduvo con mujeres mucho más jóvenes que él. Alfonsina Storni fue la gran excepción de su vida porque la admiraba. Pero el resto de las mujeres de su vida, que no fueron tantas realmente, pero que bueno, hubo, siempre eran muchachas muy jóvenes, de 17 años, 18 años, de 19 años, ninguna pasaba los 20 años. Entonces, él tenía como una obsesión por la eterna juventud, ¿no? Y hay que decirlo también, creo que le gustaban mujeres jóvenes para él poderlas manipular a su conveniencia, porque se las llevaba a la selva y pues ahí de manera inhóspita pues las podía controlar. No estoy hablando mal de él, son solo algunos datos biográficos que les doy para que ustedes comprendan la vida de Horacio Quiroga.
Siempre cuando yo saco esta información es con respeto, con cariño y admiración. Pero no puedo mentir y dejar de omitir información como esta. En realidad, él era un hombre con un carácter muy complicado, siempre estaba con mujeres más jóvenes. Y esto ocasionaba problemas, obviamente, porque eran muchachitas que querían andar en la fiesta, en la ciudad, y él ya era un hombre mayor, que quería sentarse, ya tenía hijos. Entonces creo que en este sentido no tomó tan buenas elecciones. Pero bueno, al final se casa con esta muchacha y se la lleva a la selva, ¿no? La labor de Quiroga en el ámbito literario y cultural le granjeó la amistad y la admiración en ese momento de muy influentes personalidades, entre ellos la poeta argentina Alfonsina Storni, con la que mantuvo una relación larga, amorosa e intermitente, y el escritor e historiador Ezequiel Martínez Estrada. Mientras tanto, la revista Caras y Caretas publicó 17 artículos biográficos escritos por Quiroga dedicados a personajes, o sea, biografías como esta, a personajes como Robert Scott, Louis Pasteur, Robert Fulton y H.G. Wells, Thomas de Quincey y otros, porque le gustaba mucho la historia. En 1929, Quiroga experimentó su único fracaso en ventas, porque todo lo que sacaba lo convertía en oro, era como el rey Midas. Solo tuvo un fracaso en ventas, que fue esta novela Pasado Amor, que de hecho fue un desastre. Solo vendió en las librerías la cantidad de 40 ejemplares y esto lo convenció a que su género realmente tenía que ser el relato corto. Y creo que tiene toda la razón, porque realmente sus relatos es lo que le ha traído fama internacional, y por eso al día de hoy seguimos hablando de Horacio Quiroga y seguiremos hablando de Horacio Quiroga, porque él imprimió una manera de hacer relato breve realmente impresionante. A partir de 1932, Quiroga se radicó por última vez en su finca Las Misiones, en el que sería su retiro definitivo con su esposa y su tercera hija, María Pitoca Elena, o sea, la niña que tuvo con su segunda esposa. También obviamente se van a llevar los niños del primer matrimonio. Para ello, y no teniendo otros medios de vida, consiguió que se promulgase un decreto trasladando su cargo consular a una ciudad cercana para él irse a vivir a Misiones. Pero los celos dominaban a Quiroga, ¿no? No sé si tenía baja autoestima, probablemente sí. Sentía unos grandes celos por su esposa, porque entre ellos había una gran diferencia de edad y era una mujer muy bonita. Y esos celos lo llevaron a él a pensar que lo ideal, si él tenía celos por la cercanía de hombres a su esposa, pues lo mejor era llevársela en medio de la selva para poder vivir tranquila con su mujer y con sus dos hijos más grandes. Pero un avatar político provocó un cambio de gobierno que no quiso los servicios del escritor y lo expulsó del consulado. Algunos amigos de Quiroga en ese momento tramitaron la jubilación argentina para Quiroga por todas sus funciones como cónsul, y comenzaron a partir de ese momento un intercambio epistolar entre Quiroga y Amorín, que se hizo muy numeroso, y se conservan actualmente las cartas que se mandaron mutuamente y muestran que Horacio hacía partícipe a su confidente, que se convirtió en uno de sus mejores amigos, de todos los problemas maritales, de índole familiar que tenía en su casa. Le pedía consejos y ayuda, porque la nueva esposa de Quiroga odiaba, y la entiendo, la vida en el monte, y las peleas entre ellos se comenzaron a tornar muy violentas. Se volvieron diarias y permanentes. De hecho, el cuento que les traje hoy está precisamente inspirado en esa relación tormentosa y tóxica que él tuvo con su segunda esposa. Además, recordemos que él tenía una personalidad huraña, era hosco, era brusco con la servidumbre. A él lo llamaban el patrón. De hecho, en ese tiempo su familia puso un negocio de compra y venta de artículos que venían de Francia, entre los cuales él vendía manteles y cristalería fina. Y cada tarde, cuando las empleadas, recordemos que estas muchachas, las empleadas son muchachas que trabajaban en ese momento en el campo, campesina, que le lavaban la ropa a Quiroga, que le servían la comida, que atendía a sus hijos, ¿no? Porque él era el patrón, él se convierte en un hacendado. Entonces, cada tarde, cuando las empleadas ponían la mesa para almorzar, si se olvidaban de colocar algún mantel, algún cubierto fino, ellas cuentan en ese documental que les comenté que Quiroga entraba en cólera y les cobraba 10 centavos por el error. 10 centavos para estas mujeres era mucho. Entonces, nuevamente, pues esto nos da una idea de que tras ese genio increíble que creó estos relatos fantásticos, que uno los lee y se queda sumergido en esa atmósfera de terror, pues también había un ser humano
un ser humano con dificultades afectivas, con relaciones malas con las personas. Hay quien dice que él tenía un cierto trastorno en el límite del espectro autista, puede ser también que todo lo que le pasó en su vida influyó, pero la realidad es que era un hombre con un carácter muy difícil. En esta época salió a la venta una colección de cuentos que él ya había publicado y que tituló Más allá, él incluyó otros relatos, y a partir de su interés en las obras de Munte y Ibsen, Quiroga se decantó por nuevos autores, por nuevos estilos y comenzó a planear la escritura de su autobiografía. En 1935, Quiroga comenzó a experimentar algunos síntomas extraños, aparentemente vinculados con una prostatitis, es decir, una inflamación de la próstata. Las gestiones de sus amigos dieron frutos al año, consiguiéndole una jubilación adelantada, pero se le comenzaron a intensificar los dolores, tenía dificultades para orinar. Su esposa lo convence de trasladarse a Posadas, una ciudad en la cual los médicos le diagnostican una hipertrofia de próstata y un cáncer prostático. Pero en ese momento los problemas familiares de Quiroga continuaban, tenía problemas con su esposa, con su hija, con los niños mayores, eran pleitos, gritos, golpes, o sea, era una cosa terrible, o sea, eso lo vemos en sus cuentos, había mucha agresividad en el ambiente y la esposa lo termina abandonando, la hija y también los dos hijos mayores y lo dejan completamente solo. Esto lo sume a él en una terrible, terrible depresión, pero me pongo en el lugar de su familia, es que debe haber sido realmente muy difícil vivir con Horacio Quiroga. Esa personalidad tan complicada, tan incomprensiva, tan agresiva, ¿no? Era una cosa bien difícil. Entonces, en este tiempo, él escribe una carta a Martínez Estrada y le dice lo siguiente: cuando consideré que ya había cumplido mi obra, es decir, que había dado todo de mí, comencé a ver la muerte de otro modo. Algunos dolores, inquietudes, desengaños acentuaron esa visión y hoy no temo a la muerte, amigo, porque ella significa mi descanso. ¿No? Esto es un claro coqueteo que él ya está haciendo con la idea del suicidio. Cuando el estado de la enfermedad prostática hizo que ya no pudiese aguantar más por los dolores, Horacio se ve obligado a viajar a Buenos Aires para que los médicos tratasen sus padecimientos y lo internan en el prestigioso Hospital de Clínicas de Buenos Aires en 1937. Le hacen una cirugía exploratoria que reveló que sufría un caso muy avanzado de cáncer de próstata que ya era intratable e inoperable. María Elena estuvo a su lado en los últimos momentos, así como gran parte de su gran número de amigos, varios de ellos literatos. En la tarde del 18 de febrero, una junta de médicos explicó al famoso escritor la gravedad de su estado. Algo más tarde, Quiroga pidió permiso para salir del hospital, lo que le fue concedido, y pudo así dar un largo paseo por la ciudad. Regresó al hospital y al ser internado, Quiroga se había enterado de que en los sótanos se encontraba encerrado un monstruo, que era un paciente que tenía espantosas deformidades similares a las del tristemente célebre inglés Joseph Merrick. Tenía elefantismo. Entonces, compadecido, Quiroga exigió y logró que el paciente, que se llamaba Vicente Batistena, fuera liberado de su encierro y se le alojara en la misma habitación donde estaba internado el escritor. La razón por la cual estoy sacando a colación este evento, que pareció un evento aislado, es que no fue aislado porque ellos se van a hacer muy amigos. Y este hombre lo va a ayudar a cometer el suicidio, pero no porque no quisiera a Quiroga, sino al contrario porque le estaba muy agradecido. Ya vamos a hablar de eso. Como era de esperarse, pues Batisteza se hizo muy amigo de Quiroga, estaba muy agradecido porque gracias a su intervención lo habían liberado. Pero en ese momento ya Quiroga estaba sufriendo grandes dolores, gritaba, estaba desesperado del dolor, le tenían que colocar morfina constantemente. Y comprendiendo ya que su vida estaba próxima a terminar, Horacio Quiroga confió a Batisteza su decisión, se anticiparía al cáncer y abreviaría su dolor, y el muchacho decide ayudarlo. Esa misma madrugada y en presencia de este amigo que había hecho en el hospital, Horacio Quiroga bebió un vaso de cianuro que evidentemente lo mató en pocos minutos. Fue una muerte que nació desde dentro y que a pesar de la forma que se asume, no fue sino la culminación natural de esa vida tan trágica.
Su cadáver fue velado en la Casa del Teatro de la Sociedad Argentina de Escritores, que lo contó como fundador y vicepresidente. Tiempo después, sus restos fueron repatriados a su país natal, al Uruguay. Uno de los deseos de Quiroga era que cuando muriera, su cuerpo fuera cremado y sus cenizas esparcidas en la selva misionera. Como sus familiares y amigos añoraban su regreso al Salto, resolvieron buscar algo que fuera simbólico y por eso decidieron hacer la urna en Algarrobo, y así se lo pidieron al escultor ruso Stepan Ercia. Y Ercia estuvo 24 horas trabajando en esta pieza que actualmente se encuentra en el Museo Casa Quiroga en Salto, Uruguay, como representación de este gran escritor. Desafortunadamente, años después, sus 3 hijos también cometieron suicidio. Pareciera de mentira, pareciera una vida de película, pero de verdad que la vida de Horacio Quiroga supera a Hollywood. O sea, cuando yo estaba investigando, yo decía, no puede ser. O sea, el padre se le dispara la pistola y se mata a sí mismo. Luego él se le dispara un arma y mata al amigo. Luego la primera esposa se suicida. Luego los hijos te terminan suicidando. Luego él tiene un cáncer de próstata y se termina matando con cianuro. O sea, realmente fue una vida bien complicada. Pero la vida de un genio, al fin y al cabo, de la literatura. Y ahí están sus cuentos como prueba de su gran talento. En 1983, Eglé, su hijo mayor, se va a suicidar en 1938, Darío en 1952 y María Elena en 1988. Alfonsín Storni le dijo a un amigo que la compasión era indigna frente a un hombre como Quiroga, y ante su muerte escribió: morir como tú, Horacio, en tus cabales, y así como siempre en tus cuentos no está mal, un rayo a tiempo y se acabó la feria, allá dirán. No se vive en la selva impunemente, ni cara al Paraná. Bien por tu mano firme, gran Horacio, allá dirán. No hiere cada hora que descrito nos mata la final. Unos minutos menos, ¿quién te acusa? Allá dirán. Y antes de terminar, vamos a leer un cuento cortito de él que se llama La gallina degollada. Bueno, a manera de conclusión puedo decirles que Horacio Quiroga tuvo sin duda una vida desdichada, marcada por las constantes tragedias. Su padre se disparó accidentalmente y murió, su padrastro se suicidó tras sufrir un derrame cerebral, su primera esposa se suicidó agobiada por la selva misionera y por el duro carácter de su esposo. Él mató accidentalmente a uno de sus mejores amigos al limpiar el arma durante un duelo. Su segunda esposa y todos sus hijos lo abandonaron, cansados de las dificultades que planteaba la vida en el campo y con él. Finalmente, Quiroga desarrolló cáncer de próstata y sufrió terribles dolores, por lo que optó por suicidarse también. Sus 3 hijos también se suicidaron. Su vida fue siempre un camino hacia la resolución definitiva a través de la muerte, una vida marcada por el fatalismo y también por la genialidad. Esa fue la vida del gran Horacio Quiroga, que yo quisiera que la vida de Quiroga fuera película, porque yo siento que de todas las biografías que hemos tenido en este canal, ya han habido varias buenas, esta es de las más impactantes, ¿no? Y vamos a leer este cuento que se llama La gallina degollada, que de hecho está inspirada en la difícil relación que tenía con su segunda esposa. Vamos a leerlo juntos. Dice así: todo el día, sentados en el patio en un banco, estaban los 4 hijos idiotas del matrimonio Mazzini Ferraz. Tenían la lengua entre los labios, los ojos estúpidos y volvían la cabeza con la boca abierta. El patio era de tierra, cerrado al oeste por un cerco de ladrillos. El banco quedaba paralelo a él a 5 metros y allí se mantenían inmóviles, fijos los ojos en los ladrillos. Como el sol se ocultaba tras el cerco, al declinar los idiotas tenían fiesta. La luz enceguecedora llamaba su atención al principio. Poco a poco sus ojos se animaban, se reían al fin estrepitosamente, congestionados por la misma hilaridad ansiosa, mirando el sol con alegría bestial como si fuera comida. Otras veces, alineados en el banco, zumbaban horas enteras imitando al tranvía eléctrico. Los ruidos fuertes sacudían a sí mismos su inercia y corrían entonces, mordiéndose la lengua y mugiendo alrededor del patio. Pero casi siempre estaban apagados en un sombrío letargo de idiotismo y pasaban todo el día sentados en su banco, con las piernas colgantes y quietas, empapada de glutinosa saliva el pantalón. El mayor tenía 12 años y el menor 8.
En todo su aspecto sucio y desvalido se notaba la falta absoluta de un poco de cuidado maternal. Esos 4 idiotas, sin embargo, habían sido un día el encanto de sus padres. A los 3 meses de casados, Mazzini y Berta orientaron su estrecho amor de marido y mujer, mujer y marido, hacia un porvenir mucho más vital, un hijo. ¿Qué mayor dicha para 2 enamorados que esa honrada consagración de su cariño, libertado ya del vil egoísmo de un mutuo amor sin fin ninguno, y lo que es peor, para el amor mismo, sin esperanzas posibles de renovación? Entonces, vean ustedes como en este cuento, evidentemente, él está haciendo una clara alusión a la difícil relación afectiva que tenía con su misma esposa, ¿no? Y cómo fue también tener hijos allí en la selva. Así lo sintieron Mazzini y Berta cuando el hijo llegó a los 14 meses de matrimonio. Creyeron cumplida su felicidad. La criatura creció bella y radiante hasta que tuvo 1 año y medio. Pero en el 20º mes sacudiéronle una noche convulsiones terribles y a la mañana siguiente no conocía más a sus padres. El médico lo examinó con esa atención profesional que está visiblemente buscando las causas del mal de las enfermedades de los padres. Después de algunos días, los miembros paralizados recobraron el movimiento, pero la inteligencia, el alma, aún el instinto, se habían ido del todo. Había quedado profundamente idiota, baboso, colgante, muerto para siempre sobre las rodillas de su madre. «Hijo, mi hijo querido», sollozaba ésta sobre aquella espantosa ruinosa de su primogénito. El padre, desolado, acompañó al médico afuera. «A usted se le puede decir, creo, que es un caso perdido. Podrá mejor educarse en todo lo que le permita su idiotismo, pero no más allá». «Sí», asentía Mazzini, «pero dígame, ¿usted cree que es herencia que...?» En cuanto a la herencia paterna, ya le dije lo que creía cuando vi a su hijo. Respecto a la madre, hay allí un pulmón que no sopla bien, no veo nada más, pero hay un soplo un poco rudo. Hágala examinar bien. Con el alma destrozada de remordimiento, Mazzini redobló el amor a su hijo, el pequeño idiota que pagaba los excesos del abuelo. Tuvo asimismo que consolar, sostener sin tregua a Berta, herida en lo más profundo por aquel fracaso de su joven maternidad. Como es natural, el matrimonio puso todo su amor en la esperanza de otro hijo. Nació este y su salud y limpidez de risa reencendieron el porvenir extinguido. Pero a los 18 meses las convulsiones del primogénito se repetían y al día siguiente amanecía idiota. Esta vez los padres cayeron en honda desesperación. Luego su sangre, su amor estaba maldito, su amor sobre todo. 28 años él, 22 ella, y toda su apasionada ternura no alcanzaba a crear un átomo de vida normal. Ya no pedían más belleza e inteligencia como hicieron con el primogénito, pero un hijo como el de todos. Del nuevo desastre brotaron nuevas llamaradas del dolorido amor, un loco anhelo de redimir de una vez para siempre la santidad de la ternura. Sobrevivieron entonces mellizos y punto por punto repitióse el proceso de los 2 mayores. O sea, trataron de tener más hijos, pero siempre nacían con una enfermedad. Mas por encima de su inmensa amargura, quedaba a Mazzini y Berta gran compasión por sus 4 hijos. Hubo que arrancar del limbo de la más honda animalidad no ya sus almas, sino el instinto mismo abolido. No sabían deglutir, cambiar de sitio ni sentarse. Aprendieron al fin a caminar, pero chocaban contra todo por no darse cuenta de los obstáculos. Cuando los lavaban mugían hasta inyectarse de sangre el rostro. Animábanse solo al comer y cuando veían colores brillantes u oían truenos. Se reían entonces, echando afuera lengua y ríos de baba, radiantes de frenesí bestial. Tenían en cambio cierta facultad imitativa, pero no se puede obtener nada más. Con los mellizos pareció haber concluido la aterradora descendencia, pero pasados 3 años desearon de nuevo ardientemente otro hijo, confiando en que el largo camino transcurrido hubiera aplacado a la fatalidad. No satisfacían sus esperanzas, y en ese ardiente anhelo que les exasperaba en razón de su infructuosidad se agriaron.
Hasta ese momento cada cual había tomado sobre sí la parte que le correspondía en la miseria de sus hijos, pero la desesperanza de redención ante las 4 bestias que habían nacido de ellos echó afuera esa imperiosa necesidad de culpar a los otros, que es patrimonio específico de corazones inferiores. Iniciáronse con el cambio de pronombres, tus hijos, y como a más del insulto había la insidia, la atmósfera se cargaba. Me parece, díjole una noche Mazzini, que acababa de entrar y se lavaba las manos, que podías tener más limpios a los muchachos. Berta continuó leyendo, como si no hubiera oído. Es la primera vez, repuso al rato, que te veo inquietarte por el estado de tus hijos. Mazzini volvió un poco la cara a ella con una sonrisa forzada. De nuestros hijos, ¿te parece? Bueno, de nuestros hijos. ¿Te gusta así? Alzó ella los ojos. Esta vez Mazzini se expresó claramente. Creo que no vas a decir que yo tengo la culpa, ¿no? No, se sonrió Berta muy pálida, pero yo tampoco, supongo. No faltaba más, murmuró. ¿Qué? ¿Qué nos faltaba más? Que si alguien tiene la culpa, no soy yo. Entiéndelo bien. Eso es lo que te quería decir. Su marido la miró un momento con brutal deseo de insultarla. Dejemos, articuló, secándose por fin las manos. Como quieras. Pero si quieres decir Berta, como quieras. Este fue el primer choque y le sucedieron otros, pero en las inevitables reconciliaciones sus almas se unían con doble arrebato y locura por tener otro hijo. Nació así una niña. Vivieron 2 años con la angustia a flor del alma, esperando siempre otro desastre. Nada sucedió, sin embargo, y los padres pusieron en ella toda su complacencia, que la pequeña llevaba a los extremos límites del mimo y la mala crianza. Si aún en los últimos tiempos Berta cuidaba siempre de sus hijos, al nacer Bertita olvidóse casi del todo de los otros. Su solo recuerdo la horrorizaba como algo atroz que la hubiera obligado a cometer. A Mazzini, bien que en menor grado, pasábale lo mismo. O sea, los padres querían olvidar que habían tenido hijos con deformidades mentales, ¿no? No por eso la paz había llegado a sus almas. La menor indisposición de su hija echaba ahora fuera, con el terror de perderla, los rencores de su descendencia podrida. Habían acumulado y él sobrado tiempo para que el vaso no quedara distendido y al menor contacto el veneno se vertía afuera. Desde el primer disgusto emponzoñado habíanse perdido el respeto y si hay algo que al hombre se siente arrastrado con cruel fricción es cuando ya se comenzó a humillar del todo a una persona. Antes se contenían por la mutua falta de éxito. Ahora que éste les había llegado, cada cual, atribuyéndolo a sí mismo, sentía mayor la infamia de los 4 engendros que el otro habíale forzado a crear. Con estos sentimientos no hubo ya para los 4 hijos mayores afecto posible. La sirvienta los vestía, les daba de comer, los acostaba con visible brutalidad. No los lavaban casi nunca. Pasaban casi todo el día sentados frente al cerco, abandonados de toda remota caricia. Un cuento crudo este cuento, ¿eh? De este modo Bertita, la niña pequeña, cumplió 4 años. Esa noche, resultado de las golosinas, que era a los padres absolutamente imposible negarle, la criatura tuvo algún escalofrío y fiebre, y el temor a verla morir o quedar idiota tornó a reabrir la eterna llaga. Hacía 3 horas que no hablaban y el motivo fue, como siempre, los fuertes pasos de Mazzini. ¡Mi Dios! ¿No puedes caminar más despacio? ¿Cuántas veces? Bueno, es que me olvido. Se acabó, no lo hago a propósito. Ella se sonrió desdeñosa. No, no te creo tanto, ni yo. Jamás te hubiera creído tanto a ti, tisiquilla. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Nada, sí, te oigo algo. Mira, no sé lo que dijiste, pero te juro que prefiero cualquier cosa a tener un padre como el que has tenido tú. Mazzini se puso pálido. Al fin, murmuró con los dientes apretados. Al fin, víbora, has dicho lo que querías. Sí, víbora, sí, pero no he tenido padres sanos. Oyes, sanos. Mi padre no ha muerto de delirio. Yo hubiera tenido hijos como los de todo el mundo. Esos son hijos tuyos. Los 4 hijos son tuyos. Mazzini explotó a su vez.
Víbora tísica, eso es lo que te dije, lo que te quiero decir. Pregúntale al médico quién tiene la mayor culpa de la meningitis de tus hijos, mi padre o tu pulmón picado. Víbora. Continuaron cada vez más con mayor violencia hasta que un gemido de Bertita selló instantáneamente sus bocas. A la 1 de la mañana, la ligera indigestión había desaparecido. Y como pasa fatalmente con todos los matrimonios jóvenes que se han amado intensamente una vez siquiera, la reconciliación llegó, tanto más efusiva cuanto hirientes fueron los agravios. Amaneció un espléndido día y mientras Berta se levantaba, escupió sangre. Las emociones y la mala noche pasada tenían, sin duda, gran culpa. Mazzini la retuvo abrazada largo rato y ella lloró desesperadamente, pero sin que ninguno se atreviera a decir una palabra. A las 10 decidieron salir después de almorzar. Como apenas tenían tiempo, ordenaron a la sirvienta que matara una gallina. El día radiante había arrancado a los idiotas de su banco, de modo que mientras la sirvienta degollaba en la cocina al animal, desangrándolo con parsimonia, Berta había aprendido de su madre este buen modo de conservar frescura a la carne. Creyó sentir algo como respiración tras de ella. Volvióse y vio a los cuatro idiotas, a los hermanos, con los hombros pegados uno a otro, mirando estupefactos la operación. O sea, estaban viendo cuando estaban destazando a la gallina. Rojo, rojo, rojo. Señora, los niños están aquí en la cocina. Berta llegó. No quería que jamás pisaran allí. Y ni aún en esas horas de pleno perdón, olvido y felicidad reconquistada, podía olvidarse esa horrible visión. Porque naturalmente, cuando más intensos eran los raptos del amor a su marido e hija, más irritada era su amor contra los monstruos. Que salgan, María, échelos, le digo. Las 4 pobres bestias, sacudidas brutalmente, empujadas, fueron a dar a su banco. Después de almorzar salieron todos. La sirvienta fue a Buenos Aires y el matrimonio a pasear por la quinta. Al bajar el sol volvieron, pero Berta quiso saludar un momento a las vecinas de enfrente. Su hija escapóse enseguida a casa. Entretanto, los idiotas no se habían movido en todo el día de su banco. El sol había traspuesto ya el cerco, comenzaba a hundirse, y ellos continuaban mirando los ladrillos, más inertes que nunca. ¿Ven ustedes la excelente construcción del relato? Sentimos que algo malo va a pasar, o sea, lo estoy leyendo y siento la aprensión, ¿no? Grande Quiroga. De pronto, algo se interpuso entre su mirada y el cerco. Su hermana, cansada de 5 horas paternales, quería observar por su cuenta. Detenida al pie del cerco, miraba pensativa a la cresta. Quería trepar, eso no ofrecía duda, y al fin decidióse por una silla desfondada, pero faltaba aún. Recurrió entonces a un cajón de querosén y su instinto topográfico hízole colocar vertical el mueble, con lo cual triunfó. Los 4 idiotas, la mirada indiferente, vieron cómo su hermana lograba pacientemente dominar el equilibrio y como en puntas de pie apoyaba la garganta sobre la cresta del cerco, entre sus manos tirantes. Viéronla mirar a todos lados y buscar apoyo con el pie para alzarse más, pero la mirada de los idiotas se había animado. Una misma luz incesante estaba fija en sus pupilas. No apartaban los ojos de su hermana, mientras creciente sensación de gula bestial iba cambiando cada línea de sus rostros. Lentamente avanzaron hacia el cerco. La pequeña, que habiendo logrado calzar el pie, iba ya a montarse a horcajadas y a caerse del otro lado, seguramente, sintióse cogida de una pierna. Debajo de ella, los 8 ojos clavados en los suyos le dieron miedo. Ella gritó: «¡Soltadme, dejadme!», gritó sacudiendo la pierna, pero fue atraída. «Papá», lloró imperiosamente. Trató aún de sujetarse del borde, pero sintióse arrancada y cayó. «¡Mamá!». No pudo gritar más. Uno de ellos le apretó el cuello, apartando los bucles como si fueran plumas, y los otros la arrastraron de una sola pierna hasta la cocina, donde esa mañana se había desangrado a la gallina, bien sujeta, arrancándole la vida segundo a segundo. Mazzini, en la casa de enfrente, creyó oír la voz de su hija. «Me parece que te llama», le dijo a Berta. Prestaron oído, inquietos, pero no oyeron nada. Con todo, un momento después se despidieron y mientras Bertita
Iba a dejar su sombrero, Mazzini avanzó en el patio. «Bertita, Bertita», la llamó. Nadie respondió. «Bertita», alzó más la voz ya alterada, y el silencio fue tan fúnebre para su corazón siempre aterrado que la espada se le heló de un horrible presentimiento. «Mi hija, mi hija», corrió ya desesperado hacia el fondo, pero al pasar frente a la cocina vio en el piso un mar de sangre. Empujó violentamente la puerta entornada y lanzó un grito de horror. Berta, que ya se había lanzado corriendo a su vez, al oír el angustioso llamado del padre, oyó el grito y respondió con otro. Pero al precipitarse a la cocina, Mazzini, lívido como la muerte, se interpuso conteniéndola. «No entres, no entres». Berta alcanzó a ver el piso inundado de sangre. Solo pudo echar sus brazos sobre la cabeza y hundirse a lo largo de él con un ronco suspiro. Y eso es uno de los tantos cuentos que tiene Horacio Quiroga, porque pues su producción literaria es enorme. Les dejo como siempre mi lista de referencia por si ustedes quieren ahondar, leerse más cuentos. De hecho, estoy pensando que tengamos algunas transmisiones donde leamos algunos cuentos de Edgar Allan Poe, de Quiroga y de Anton Chekhov. Si les parece, déjenmelo saber en la casilla de los comentarios. A manera de conclusión, quisiera invitarnos a acercarse más a la figura de Horacio Quiroga. Estoy seguro que en algún momento de su vida han oído hablar de él, porque probablemente de los cuentistas que tenemos en Latinoamérica es de los más famosos. Pero si no se han leído nada de él, también les dejo en la lista de referencias el link a algunos de sus cuentos, por si ustedes quieren explorar a este maravilloso escritor uruguayo, que sin duda tuvo una trágica vida que de una manera u otra lo llevó a la muerte, pero que también le ha permitido perdurar al día de hoy con sus maravillosas creaciones. Les mando un beso y un abrazo y nos seguimos viendo. Bye bye.